Bienvenidos sean todos nuestros compatriotas que se encuentran en las regiones del país. Este es un noticiero JN Regional con la más completa información electoral y de coyuntura que usted necesita saber. Así es, Kersti, muy buenos días y antes del desarrollo de las informaciones, los invitamos a ver nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones proclama resultados de consulta de revocatoria y comicios en Chipao. Comité de Fact-Checking del JNE educa a ciudadanía para identificar noticias falsas. En la edición de hoy, un homenaje a los peruanos residentes en el exterior y su presencia en los comicios. Y en Haciendo Patria, la vida ejemplar de Carlos Yusti Acuña, un héroe de la democracia. Todos debemos contribuir al fortalecimiento de una democracia saludable y parte de ello es no difundir noticias falsas. Les compartimos el último video del Comité de Fact-Checking del JNE sobre el tema. Veamos. ¿Sabes qué son las fake news o noticias falsas y la desinformación? Todos los que usamos una cuenta de Facebook, Twitter, Instagram o cualquier red social hemos sido testigos de la difusión de información que no se ajusta a la verdad. Algunas veces vemos que los usuarios de las redes sociales comparten la información de otros usuarios sin mayor reparo o conocimiento. Sin embargo, hay quienes lo hacen de forma cómplice y deliberada. Según un informe de Ipsos del año 2020, en el Perú existen 13 millones de usuarios de las redes sociales entre 18 y 70 años. De ellos, el 94% usa Facebook, 86% WhatsApp, 62% YouTube, 60% Instagram y 20% Twitter. Lo que debería ser motivo de satisfacción ante un notable acceso de un gran número de peruanos a los medios digitales, en contravía, lamentablemente, las noticias falsas abundan en las redes sociales y muchos de los que transitan en ellas solo se informan a través de este medio. Las elecciones generales del 2021 en el Perú han sido un claro ejemplo de procesos electorales afectados por el fenómeno de las noticias falsas y la desinformación. Este fenómeno no es propio del Perú. Casos similares se han presentado en otros países que también atraviesan por procesos electorales y se ha podido detectar que algunas de estas noticias falsas también fueron replicadas por algunos usuarios en nuestro país con el objetivo de desinformar y agitar los ánimos. ¿Cuánto daño puede causar las noticias falsas y la desinformación? La difusión de fake news, noticias falsas y desinformación no es un acto trivial ni una forma inofensiva de entretenimiento. Las noticias falsas alimentan miedos, son una amenaza creciente para la realización de elecciones democráticas y su difusión deliberada puede alterar el ánimo de la opinión pública. ¿Y qué puedo hacer para saber si una noticia es falsa? Si tengo dudas de la veracidad de una información, el primer paso es verificar la fuente. ¿Es fiable o no? Es recomendable consultar la información en los medios reconocidos. Y por último, date un tiempo extra y recurre a los verificadores de noticias. En el Perú hay periodistas independientes que realizan esta labor. No contribuyas con el virus de la desinformación. Si compruebas que una información que ya compartiste en tus redes sociales es falsa, errónea o engañosa, bórrala. Y esta semana se conmemoró el Día de los Peruanos Residentes en el extranjero y en homenaje a ellos les compartimos el siguiente informe especial donde destacamos lo valioso que es para nuestros compatriotas en todo el mundo vivir un proceso electoral. Para quien vive en el extranjero, ir a votar no solo es una obligación y un derecho, es un momento para reencontrarse con quienes comparten una misma historia, una misma raíz y el anhelo de que todo vaya mejor en casa. Peruana 100%, aunque como se dice, 15 años viviendo en Perú y más años viviendo acá en Estados Unidos, pero mi corazón, mi sangre y todo mi recuerdo, mi promoción 1978 está con todo el Perú. Así que vota por un nuevo presidente, vota por nuestro Perú, tu voz cuenta. En el lejano Japón, más de 60.000 peruanos residen en sus modernas ciudades. Toshiri tiene 70 años y preparó un peruanísimo lomo saltado porque era el día de las elecciones y porque sabe que el destino de los que dejó en casa está en juego. Voten a conciencia, investiguen por qué van a votar, quién es más bueno, más bueno, así
Ya llegamos, ya gentita. La votación va a ser ahí, ¿no? En ese edificio grandote, mírenme. Están los números de mesa, que es prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas y video en la cámara secreta. Está, alcohol, mascarillas, distanciamiento 1.5 metros. Está la relación de votantes. 082312. Ahí vemos que los miembros, ¿no?, de los delegados están bien protegidos. Tenemos que continuar confiando. La fe, la esperanza es lo último que se puede perder. Ahí está. ¿De qué parte de Perú son, disculpen? Estoy de Puerto Maldonado. Puerto Maldonado. Ahí está la gente votando. Vayan, vayan a cumplir con su deber patriota. Al otro extremo del mundo, en Italia, 127.000 peruanos residen en este país europeo. El día de los comicios es una cita con el país que los vio nacer y a quienes todos tienen presente. Sí, a la gente de Callao, saludo a la familia Moreno Durán, acá en Firenze. Cuidado. Gracias. Un caluroso saludo a todos mis paisanos de Huancayo. Espero que esta vez, muchachos, elijamos bien, ¿no? Y no hay lugar donde haya peruanos y no aparezca un ambulante. Como Rosa, que aprovechó los comicios en Florencia para vender sus tamales chinchanos. A ver, diga, ¿dónde la encontramos, señora? En la Cachina. En la Cachina los martes. ¿A qué hora? ¿A partir de? De la mañanita, de las 8 hasta el mediodía. ¿Desde las 8 de la mañana hasta el mediodía? Hasta el mediodía. Ahí luego con su ¿qué es? Un burrito, un tamalito, ¿qué es? Un tamalito. ¿Usted vino a tomar desayuno? También. Muchísimas gracias. ¿Desea mandarle un saludo al Perú o a alguien especial? Yo en particular no. ¿Usted? No sé uno. El señor es huérfano, no tiene a nadie, lamentablemente. A miles de kilómetros de Italia, en Argentina, viven más de 198.000 peruanos, que como otros compatriotas de diversas partes del planeta, saben la importancia de ir a votar. Que esta vez que me toca votar a mí, que es parte de responsabilidad de los ciudadanos votar para serle el presidente, aunque yo no esté viviendo en Perú, siempre es importante votar y siempre informarse de los partidos políticos que puede llegar a haber. Víctor Bustamante viajó hora y media en el tren de Buenos Aires para llegar a su local de votación. Luego de cumplir con su derecho al sufragio, posó orgulloso en el obelisco de Buenos Aires con su DNI. A ver, Alejandro, ya estamos temprano acá. Y es que para los que están fuera de casa, el votar es sentir que pertenecen al Perú, que su voz cuenta, que la distancia no logró romper el vínculo con su pasado. Ese pasado que Sarita la motivó a votar en New Jersey, Estados Unidos. ¿Por quién vas a votar? ¿Hoy qué, tus hijitos? Sí, mi hijo que tiene 2 años, Kai, y Luis, ¿no? Uy, qué bonita. ¿Tu esposa es japonesa? Japonesa. Ah, Nihonji. Ya pues, Richard, él está criado aquí en Japón, pero igualito viene a votar, mírenme, sigan su ejemplo. Como Daisy en Italia, que regresó de votar saboreando ese tamal que le recuerda a su hogar, o Víctor Bustamante en Buenos Aires, posando con su DNI tras sufragar, son miles los peruanos que en diversas partes del mundo demuestran su amor por su país, acudiendo a las urnas y con la esperanza de haber contribuido con su granito de arena a que se construya un Perú mejor. Ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales 2022, el Jurado Nacional de Elecciones y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscribieron un memorando de entendimiento que permitirá optimizar la planificación, gestión y supervisión de los procesos electorales. Los peruanos que tienen una lengua materna distinta al castellano podrán acceder a información sobre las próximas elecciones regionales y municipales en sus lenguas originarias, gracias al apoyo que brindará el Programa de las Naciones Unidas a la OMPE. Así lo acordaron los máximos representantes de ambas entidades, Bettina Wall y Piero Corbeto, al firmar esta semana un memorando de entendimiento que tendrá una vigencia de 2 años.
El acuerdo permitirá replicar el trabajo realizado en las elecciones generales de este año, en el que el PNUD colaboró con la campaña informativa realizada por la OMPE, elaborando spots de audios en 7 lenguas indígenas: achuar, aguajún, quichua del Tigre, cucama, quechua, shipibo y urarina. Los mensajes grabados explicaban las funciones de los miembros de mesa y daban a conocer los cuidados sanitarios que se debían tener en cuenta durante el sufragio y el escrutinio para evitar contagios de COVID-19. El jefe de la OMPE no solo ha destacado esta alianza, además añadió que se impulsará la participación política de jóvenes y mujeres, así como la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones políticas. La rendición de cuentas por la consulta popular de revocatoria y la supervisión de gastos es un tema muy importante para garantizar la transparencia de todo proceso electoral. Vemos el informe que al respecto nos ha preparado la OMPE. Finalizado el proceso de revocatoria, tanto el promotor de la consulta como la autoridad sometida tienen plazo hasta el viernes 29 de octubre para rendir cuentas ante la OMPE. Ambos deben presentar información sobre los ingresos y gastos que han tenido desde el inicio hasta la finalización del proceso. La verificación y control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas corresponde a la OMPE, a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. Más allá de los procesos, tiene a su cargo la supervisión de los fondos que el Estado otorga a dichas entidades. Estos fondos forman parte de un monto que se entrega de la siguiente manera. El 60% del total quinquenal se reparte proporcionalmente, de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por los partidos políticos y alianzas electorales con representación en el Congreso de la República. El 40% restante se distribuye equitativamente entre los partidos y alianzas. ¿Y en qué pueden gastarse los fondos? Pueden destinarse a gastos de funcionamiento ordinario en una proporción que no supere el 50% y, por lo menos, la mitad puede usarse en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. La documentación detallada sobre estos gastos debe enviarse a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE para el respectivo control. Los reportes son publicados en el portal web de la institución. De ser necesario, la OMPE puede solicitar información adicional o aclaraciones en caso de identificar inconsistencias. Este mecanismo de rendición de cuentas se viene aplicando por primera vez en el periodo 2016-2021 y permite que tanto el Estado como la ciudadanía fiscalicen las actividades de las organizaciones políticas. Bien, aquí en la entrevista en JN Regional vamos a conversar sobre el financiamiento público directo a los partidos políticos, alcances y el marco normativo. Y vamos a conversar con Enzo Helguera, quien es analista y experto en temas electorales. Muy buenos días, Enzo. ¿Qué tal? Qué gusto acompañarlos en la edición regional. Enzo, por favor, coméntanos sobre este financiamiento público directo que se hace a los partidos políticos. ¿Cómo se entiende este financiamiento que se hace? Bueno, este es un dinero que se reparte de manera directa y de manera indirecta. La manera directa es aquella que corresponde al concepto de aquellos recursos que se van a usar durante el periodo no electoral, es decir, antes de la convocatoria de las elecciones, al proceso electoral, y en el momento en que se cierran las elecciones, después de ese proceso, no durante aquel proceso que está convocado en la campaña electoral. Entonces, esto va básicamente a determinados rubros de gastos del partido, como los gastos ordinarios, en donde entra la luz, el agua y quizás algún personal como guardianía o una secretaria. Por otro lado, a los temas de formación, con la finalidad de que la militancia sea debidamente capacitada. También en investigación, y allí hay todo un rubro importante para, por ejemplo, investigar más acerca de los cambios sociales, el comportamiento de la ciudadanía o lo que espera y reclama
la población en general. Entonces, esos son algunos de los principales rubros a los cuales va el financiamiento político, reiterando de que no va a los procesos de campañas electorales porque ahí va el financiamiento indirecto. Aquel financiamiento indirecto va directamente a los medios de comunicación y a una pauta publicitaria que los partidos políticos pueden recoger. Claro, entonces netamente estamos hablando de que este financiamiento directo se hace a las organizaciones políticas. El indirecto, por en cambio, va a los medios de comunicación y por ende también hacen uso los partidos políticos. Con respecto a este financiamiento, Enzo, por favor, tras las últimas elecciones generales 2021, ¿desde cuándo entró en vigencia ya este financiamiento a las organizaciones políticas o todavía no? Bueno, este financiamiento de partidos políticos se estructura en dos tipos de inversión. Un porcentaje se reparte de manera equitativa entre todos los partidos políticos que están representados en sus bancadas. Y otro porcentaje se comienza a repartir a través de una proporción directa entre la cantidad de votantes que ha sacado cada una de las bancadas respecto a la elección. Entonces, bajo esa proporcionalidad, los partidos que más votos han obtenido, evidentemente van a recibir un poco más dinero de los que menos votos han obtenido. Esto con la finalidad de tener, en principio, un equilibrio, pero segundo, un reconocimiento a la votación en general que ha sacado la población. Esta parte, además del gasto representativo que tienen los partidos políticos, como te lo comentaba, tiene la representación de ser el 0.1% de la UIT, lo que equivale a 4.40 por cada voto aproximadamente. Correcto, Enzo. Ahora, si hablamos de los partidos políticos internamente, ¿quién es la persona encargada de recibir este financiamiento? Quizás un tesorero, un representante del partido político o alianza electoral. El encargado de la recepción de este dinero y además el encargado con responsabilidad es el tesorero, pero el secretario general del partido es un responsable solidario, es decir, la organización política no se podría hacer la desentendida si es que el tesorero tuvo un mal manejo de dichos recursos y por supuesto hay una responsabilidad importante y muy delicada. Correcto. Si hablamos en el Parlamento, si hay algunos congresistas, como me mencionas, que se da a los partidos políticos, si algún congresista o algunos congresistas migran de un partido a otro partido, ¿puede haber ahí un cambio también en el financiamiento que se le da a las organizaciones políticas? Bueno, definitivamente la proporción está de acuerdo a la elección que han tenido por los partidos políticos. Sin embargo, no se ha estructurado este tipo de cambios que puedan obtener los partidos políticos porque este financiamiento puede ya haber sido entregado y el cambio lo pueden hacer de manera posterior. Entonces, en principio, se va a respetar la elección ya organizada y por los votantes, porque evidentemente los votantes han votado precisamente por los partidos políticos y sus representantes de dichos partidos. Y justo como el dinero es para fortalecer a las organizaciones políticas, no sería retroactivo este tipo de cambios que puedan hacer los parlamentarios al interior o una vez que han sido elegidos por un determinado partido. Bien, Enzo, los gastos que se hacen dentro de los partidos políticos son usados por solo los militantes. Bueno, definitivamente el objetivo son la militancia, sin embargo, evidentemente la cúpula del partido toma la decisión respecto de cuáles gastos se van a invertir, aunque lo idóneo y el espíritu de la norma es que sea en pro de los militantes y la idea no es que sea a favor de las cúpulas partidarias que tranquilamente pueden pagarse una capacitación en cualquier universidad o cualquier centro de formación. Entonces, lo idóneo para fortalecer partidos políticos es que este dinero pueda capacitar a su militancia, a los jóvenes o a las personas que empiezan a ser electas para tener, evidentemente, cargos de representación o en el futuro puedan estar mejor preparados como plataforma partidaria a que no tener esa oportunidad. Bien, Enzo, finalmente, por favor, ¿tú consideras que los partidos políticos deben tener un mayor control de este financiamiento directo que se les hace? Sí, por supuesto, porque aparentemente, como antes no había habido ninguna presión en relación al gasto,
algunos partidos pareciera que tuviesen un cheque en blanco y ahí hay una llamada de atención, porque la inspiración de esta norma es, uno, fortalecer partidos políticos y por ende también fortalecer a su militancia más que a las cúpulas partidarias, como ya les había mencionado. Entonces, es prioridad que si el espíritu es fortalecer los partidos políticos, que se preocupen más de sus militancias antes que de sus cúpulas partidarias o de los amigos de quienes están representando en los partidos políticos. Es muy delicado porque además este dinero es dinero de los impuestos de un grueso de la población y por ende, si los partidos políticos están perdiendo representatividad en muchos de los casos, es por responsabilidad directa con ellos, porque si no capacitan a su militancia, lo que hacen es desatenderla, que ellos se puedan además desilusionar y la población, evidentemente, al ver estos temas en los medios de comunicación, terminan perdiendo el interés en los partidos políticos y en vez de fortalecerlos, que es el objetivo del financiamiento, se terminan debilitando. Correcto, Enzo. Entonces, ya sabemos, la OMPE tiene que seguir muy de cerca este financiamiento directo que se les hace. Y bueno, fue un gusto hablar contigo, Enzo. Muchas gracias por la entrevista. Igualmente, un gusto. Bien, entonces la OMPE tiene que seguir de cerca este financiamiento público directo que se le hace a las organizaciones políticas. Nosotros nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en JN Regional. Estamos de regreso aquí en JN Regional. Esta semana, el Jurado Electoral Especial de Lima proclamó los resultados de la consulta popular de revocatoria llevada a cabo en 13 distritos del país. Veamos los detalles. El Jurado Electoral Especial de Lima realizó la audiencia de proclamación de resultados del proceso de consulta popular de revocatoria en 10 distritos del país. El nivel de participación ciudadana en la consulta popular de revocatoria fue del 56.805% y el ausentismo del 43.195%. Resultado del cómputo de la votación obtenida por cada una de las opciones. Total de electores hábiles, 3.312, 50% de electores hábiles, 1.656, total de ciudadanos que votaron, 1.910. Autoridad: Javier Rivas Noriega, cargo, alcalde digital, votos por el sí, 717, votos del no, 1.055, votos en blanco, 64, votos nulos, 74, total de votos válidos, 1.772. Cifra mínima para revocar, 50% más 1 de los votos válidos, 887. Resultado no revocado. Según la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, para revocar a una autoridad se requiere la mitad más 1 de los votos válidos. Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. Proclamación de resultados de la consulta popular de revocatoria. Este jurado electoral especial, en ejercicio de la función establecida en el literal G del artículo 36 de la Ley 26.486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, proclama que en la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021, realizada el domingo 10 de octubre de 2021, en el distrito de Cotabambas, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, las autoridades sometidas a consulta popular obtuvieron el siguiente resultado. Autoridad: Javier Rivas Noriega, cargo, alcalde digital, DNI 24008007, resultado de la consulta de revocatoria 2021, no revocado. Autoridad: Ermitaño Sánchez Mantilla, cargo, regidor digital, DNI 40156496, resultado de la consulta de revocatoria 2021, no revocado. Observaciones: ninguna. Culminación de la proclamación de resultados y suscripción del acta. Con la proclamación descentralizada efectuada, culmina el presente acto precisándose lo siguiente. El acta de proclamación se suscribe con firmas digitales. Inmediatamente de ser suscrita la presente acta por el presidente, miembros y secretario del Jurado Electoral Especial, será publicada en la plataforma electoral del portal electrónico institucional
y en el panel del jurado electoral especial. Igualmente, la ley fija que la autoridad revocada no puede postular a ningún cargo de la entidad de la que ha sido revocada en la elección regional o municipal siguiente, según corresponda. Tampoco puede acceder a función pública bajo ninguna modalidad de contratación en la entidad de la que ha sido revocada hasta terminar el mandato para el que fue elegida. Y al igual que en la consulta de revocatoria, en otra ceremonia las autoridades electorales proclamaron también los resultados, pero esta vez de los comicios complementarios de Chipao en Ayacucho. Veamos. Con más del 50% de la participación ciudadana, se realizaron las elecciones municipales complementarias. Luego de llevado a cabo estos comicios electorales, el Jurado Electoral Especial de Lima procedió a realizar de manera pública virtual la proclamación de resultados. Como acto siguiente a este proceso, se deberá pasar 3 días hábiles para que las actas sean consentidas y después de este plazo sean elevadas al Pleno del JNE para que pueda emitir el acta general de proclamación. Luego de estas jornadas, podemos decir con tranquilidad y responsabilidad, seguimos cumpliendo con nuestra tarea. No terminamos porque estamos en pleno proceso en proclamaciones de resultados como proclamaciones de autoridades. Pero la parte medular de este proceso ya está pasando. Quedan algunos impugnaciones pendientes que resolver, ya que se han resuelto, pero están pendientes de alguna impugnación. Por eso es lo que digo que todavía no ha terminado. Pero en su gran mayoría, una tarea cumplida. Dicha audiencia estuvo presidida por el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima, Víctor Andrés Lazarte Fernández, así como también la magistrada María Beatriz Cabello Arce y la señora Ana María Cueva Vargas de la Cruz, segunda y tercer miembro correspondiente. Consejo Municipal Distrital de Chipao. Autoridad, alcalde distrital, señor Johnny Mesa Chirinos. Organización política, Desarrollo Integral Ayacucho. Regidor digital número 1, señor Carlos Daniel Palomino Malma, Desarrollo Integral Ayacucho. Regidor digital número 2, señor Paulino Ocóñez Basilio, Desarrollo Integral Ayacucho. Regidor digital número 3, señorita Agustina Cacasani Palomino, Desarrollo Integral Ayacucho. Regidor digital número 4, señor Francisco Jorge Riveros, Organización Política Desarrollo Integral Ayacucho. Regidor digital número 5, señorita Analí Mercedes Gutiérrez Pusari, Desarrollo Integral Ayacucho. Observaciones ninguna. Culminación de la proclamación de resultados y suscripción del acta. Con la proclamación de descentralizada efectuada, culmina el presente acto precisándose lo siguiente. El acta de proclamación se suscribe con firmas digitales. Inmediatamente después de ser suscrita la presente acta por el presidente, miembros y secretario del Jurado Electoral Especial, será publicada en la plataforma electoral del portal electrónico institucional y en el panel del Jurado Electoral Especial. Asimismo, será notificada por casilla electrónica al personal de la Organización Política Desarrollo Integral Ayacucho. Como se sabe, debido a la pandemia se tuvieron que cancelar las elecciones municipales complementarias previstas para el 29 de marzo del 2020, por lo que mediante decreto supremo se señaló una nueva fecha para el pacto electoral, el cual se realizó el domingo 10 de octubre de este año, con el objetivo de elegir a la autoridad municipal para el periodo 2021-2022. Es preciso recordar a los electores que no acudieron a votar en las complementarias de Chipao y no tengan una justificación o dispensa, deberán pagar una multa de 22 soles. En tanto, los miembros de mesa que no acudieron a desempeñar su labor, la multa será de 220 soles. Los ciudadanos que no acudieron a votar tanto a la consulta de revocatoria como a los comicios en Chipao deberán asumir la multa correspondiente, según José Hugo Eizaguirre, jefe de servicios al ciudadano encargado, quien además señaló que los chipaínos pagarán un monto menor. Todo ciudadano tiene la obligación de votar y de instalar la mesa de sufragio para la cual ha sido designado. Si tú no instalas o si tú omites tu voto, se te va a imponer una multa electoral. Esta multa electoral depende del nivel de pobreza asignado a cada distrito.
Chipao es pobre extremo y por lo tanto la multa electoral que deben de pagar los omisos al sufragio es de 22 soles. Pero para el caso de la omisión de instalación de la mesa de sufragio es 220 soles. En el caso de la multa por omisión a la instalación de la mesa de sufragio, no hay una valoración por el nivel de pobreza del distrito y se aplica 220 soles por igual independientemente del distrito al cual pertenezca el ciudadano. Asimismo, detalló cuál es el monto de la multa que deberán pagar los electores según la clasificación del distrito. Mira, la multa electoral se divide en 3 montos. 88 soles que son para los distritos catalogados como no pobres, 44 para pobre no extremo y 22 para pobre extremo, por ejemplo, en el caso de Chipao. Nosotros cargamos las multas electorales una vez que OMPE nos remita el padrón de omisos al sufragio o omisos a la instalación de la mesa de sufragio. Y los ciudadanos pueden informarse a través de nuestro portal institucional en el link de multas electorales. Pero hay que esperar que efectivamente, como te indicaba, OMPE nos remite esa información para poder cargar la base de datos respectiva. Finalmente explicó la diferencia entre dispensa y justificación electoral. La dispensa está referida a las multas por omisión al sufragio y la justificación está referida a las multas por inasistencia a la instalación de mesa de sufragio. En el caso de los grupos de riesgo, lo único que se necesita es este documento que acredite tu condición de riesgo. Por ejemplo, si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes problemas de corazón o si tienes problemas respiratorios, puedes solicitarlo con este documento y el trámite va a ser completamente gratuito. Luego que el padrón electoral cerrara el 2 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones solicitó al RENIEC la remisión de la lista de padrón inicial. La fecha límite sería este 11 de noviembre. El Jurado Nacional de Elecciones estableció que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil debe remitirle la lista de padrón inicial para el proceso de elecciones regionales y municipales 2022, a más tardar el 11 de noviembre del 2021. Como se recuerda, el padrón electoral cerró el 2 de octubre tras una campaña realizada por el RENIEC para actualizar los datos del mismo. Ello conforme lo establece la Ley Orgánica de Elecciones, que en todos los procesos electorales el padrón electoral se debe cerrar 365 días calendario antes de la fecha de la elección, y la misma comprende a todas aquellas personas que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha de realización del acto electoral correspondiente. En esa línea, el Jurado Nacional de Elecciones establece que se remita dicho padrón, ya que dentro de las funciones del ente electoral está fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio y de la realización de procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales. Por ello, el JNE continuará con la fiscalización del padrón y posterior aprobación. Para ello, según la publicación en el Diario Oficial El Peruano, solicitó al RENIEC que la remisión de la lista del padrón inicial debe efectuarse en formato electrónico y contener los siguientes datos: código único de identificación, dígito de verificación, grupo de votación con su respectivo vigeo, primer apellido y segundo apellido, prenombres, fecha de nacimiento, ubigeo de nacimiento, sexo, código de grado de instrucción, domicilio actual, fecha de inscripción y fecha de emisión del DNI, fecha de caducidad, asimismo fecha del último trámite, fecha del último cambio de ubigeo, ubigeo y domicilio de procedencia, tipo de documento, DNI convencional, menor electrónico diferenciado por versión, indicador de discapacidad del ciudadano, nombre del padre, nombre de la madre, DNI del padre de los ciudadanos respecto que se encuentre con tal información, asimismo DNI de la madre, y archivos que contengan las fotografías de los electores en formato estándar. Datos que serán fiscalizados por el máximo ente electoral y que serán la base de los ciudadanos que participarán en las próximas elecciones regionales y municipales el 2 de octubre del 2022. Esta mañana en JN Regional nos acompaña el escritor y periodista Paco Moreno. Él es un profesional de comunicación social, estudió en la Universidad de San Marcos, ha publicado 2 libros de periodismo literario, la obra Gente como Uno
y Rebelde sin pausa. Asimismo, un libro de cuentos, El otro amor de mamá, se titulaba este libro. Ahora nos presenta su más reciente novela publicada titulada El jinete en la hora cero, y esta es su primera novela, razón por la que esta mañana él nos acompaña, y con esa presentación entonces le damos la bienvenida a Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida a JN Regional. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana y bueno, queremos conocer más de esa primera novela suya, cómo es que nace la idea de escribir El jinete en la hora cero. Sabemos que usted es natural de Ayacucho, de Cangallo, ¿es así? Cuéntenos. Sí, la novela se desarrolla en 3 escenarios. El primer escenario es Ayacucho, principalmente la provincia de Cangallo. El segundo escenario es San Borja, que es un barrio residencial, y el tercer escenario es San Juan del Lurigancho, precisamente un asentamiento humano llamado Ciudad de los Constructores. Es una historia que yo tenía en la memoria ya hace mucho, que de alguna manera se aceleró en su escritura gracias al confinamiento por la pandemia, ¿no? Sí, y bueno, te mencionabas que justamente, ¿no?, en tu autobiografía señalas eres natural de Cangallo, Ayacucho. Llegaste a los 7 años a Lima y me pregunto si parte de tus recuerdos de tu infancia influenciaron en la narrativa de tu novela. En realidad una obra de ficción generalmente parte de una experiencia real, ¿no? Pero en el camino de la escritura va tomando, tiene matices de ficción, ¿no? Hay mucho de autobiografía en la novela también, ¿no? Ahora, en la historia, ¿no?, de esa novela tenemos 2 escenarios. Mencionabas una época dura que vivió el Perú, hablamos del terrorismo, y nuestro presente, vivimos lamentablemente una pandemia. ¿Cómo es que se configuran estos 2 escenarios en tu novela, ¿no? ¿De qué forma guardan similitudes o cómo hay una relación entre ellas y nos presentas a nosotros los lectores? Creo que una de las crisis más hondas que ha tenido el Perú es el asunto de la violencia, el terrorismo de ambos lados, digamos, ¿no? Y la otra, que es una crisis tal vez mayor, es esta que estamos viviendo, que es la crisis por la pandemia, ¿no? Entonces, las similitudes son que en estas crisis, quien sufre más son la gente del pueblo, la gente que tiene menores recursos, ¿no? Y esto se puede evidenciar de alguna manera en la novela, con los personajes que están dentro de la novela, ¿no? ¿Cuál es el pasado, ¿no?, en Cangallo, lo que te motivó a ti a salir de tu ciudad natal a los 7 años? Y es parte de este escenario en la novela, ¿no? Vivieron una época de terrorismo. ¿Cómo fue la situación? Descríbenos para poder entender ese escenario. Lo que ocurre es que cuando empieza la violencia terrorista de Sendero Luminoso y después la violencia terrorista de una parte del ejército, la gente campesina tiene que escapar de esa violencia. Entonces mi familia es parte de ese grupo de campesinos que salen de Cangallo para escapar de la violencia y buscar nuevas rutas, ¿no? Entonces considero que así como mi familia, hay miles y miles de familias que en esa época han buscado nuevas rutas, ¿no? Y eso creo que está graficada también en la novela, ¿no? Uno de los personajes principales de la novela, me pregunto si es relatada o descrita como si fueras tú mismo el personaje en la obra, ¿es así? No, en realidad es un personaje de ficción que cuenta, digamos, la historia trágica de Eugenio, que es el verdadero jinete de Cangallo, ¿no? Son personajes, ¿no? No estoy yo en todo caso. Comprendemos.
Y hay otro personaje que bueno, hablamos del prócer ayacuchano Basilio Auqui Huaytaya, ¿no? Que era jefe morochuco, natural también de Cangallo, de tu tierra. ¿Cómo es que entra a tallar en esta historia, ¿no? En la novela? Lo que pasa es que la novela también es un homenaje al caballo, que el caballo en los pueblos andinos es como una especie de parte de la familia, es alguien más de la familia. Así como en las ciudades, ahora nosotros podemos notar que un perrito es parte de la familia, le celebramos sus cumpleaños, cortamos sus cabellos, sus uñitas, etcétera, etcétera. Así en los pueblos andinos el caballo es algo muy importante, un animal muy importante dentro de la familia. Entonces, al cangallino se le identifica mucho con el caballo. Y creo que uno de los representantes más importantes de Cangallo es Basilio Auqui Huaytaya, quien es un luchador, un rebelde por la independencia de nuestro país. Y también traté de hacerle un homenaje, digamos, a él, porque en la historia oficial él no aparece como debiera, ¿no? Entonces considero que es importante que se revalore su nombre y sus hazañas y su lucha por la independencia, ¿no? Y además en el marco del Bicentenario, ¿no? Paco, en una entrevista que tuviste en la oportunidad de declarar sobre esta novela, comentas que Cangallo, pese a haber sido un lugar donde atacó el terrorismo, no es una zona triste. Entonces te pregunto, ¿cómo es Cangallo? Descríbenos. Yo creo que la gente de Cangallo, los cangallinos y los campesinos de los Andes es gente muy alegre, que considera que la vida es hermosa y que además se sabe sobreponerse ante las adversidades. Es una gente muy rebelde por el bienestar y por la vida. Entonces, yo creo que eso debería explicarse, porque es la realidad. Y también porque hay una caricatura del campesino, hay una caricatura del mundo andino. Y en la novela nosotros notamos que el cangallino no es pues un personaje triste, ¿no? Sino todo lo contrario. Y se puede eso evidenciar, por ejemplo, con la lucha de Basilio Auqui Huaytaya y también con la lucha de los campesinos organizados, quienes son realmente los que vencieron al terrorismo, ¿no? Paco, finalmente para cerrar, ¿dónde podemos adquirir los televidentes tu reciente novela, El jinete en la hora cero? Coméntanos. Están ya en las principales librerías de Lima y también de las regiones. Está en Ayacucho, está en Trujillo y en todas las regiones, en las principales librerías. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Así hemos entonces culminado esta entrevista sobre la reciente novela de Paco Moreno, El jinete en la hora cero. Muy bien, ahora nosotros hacemos una pausa y regresamos. Continuamos aquí en JN Regional y ahora les tenemos el siempre esperado segmento de Haciendo Patria, un espacio de fomento de los valores y que hoy nos muestra la vida ejemplar del magistrado Carlos Yusti Acuña, quien murió durante el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón. El Perú es un país multicultural, lleno de historia y tradiciones, de momentos buenos y malos, de lecciones aprendidas y otras aún por aprender. Con miras al Bicentenario, esto es Haciendo Patria, un espacio de formación de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Tala llevaron con patriotismo y amor, héroes peruanos de invencible ardor.
Frase de nuestra marcha de banderas que refleja el patriotismo y fortaleza de peruanos ejemplos que han perdurado y perdurarán a lo largo de nuestra historia del país. Bienvenidos a Haciendo Patria, un espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Sean bienvenidos. Con mano y moral firme, Carlos Giusti Acuña, ex vocal supremo y ex jefe de la Oficina de Control Interno de la Magistratura, trascendió en su vida pública y privada. Fue un abogado honesto y valeroso que luchó arduamente contra la corrupción, tanto que hasta hoy se le recuerda así. La jueza suprema y jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Marien de la Rosa, destacó su integridad, probidad, vocación de servicio y sensibilidad humana, alguien que defendió la institucionalidad del Poder Judicial y luchó contra la corrupción. Recordemos que él fue uno de los rehenes en la toma de la Embajada de Japón por parte del MRTA en 1996. Durante el fuego cruzado desatado en la destacada Operación Chavín de Huántar, Carlos Giusti recibió una bala, perdiendo la vida a los pocos minutos. Actualmente es considerado como mártir de la civilidad y héroe de la justicia y la democracia. Carlos Giusti es un ejemplo de fortaleza y valentía, características que hoy vemos reflejadas en Javier Ruiz Gutiérrez. Pese a las amenazas y a los atentados, nuestro héroe contemporáneo brega aún por la defensa de las comunidades nativas, del medio ambiente, de los animales y de las tierras que las mafias desean hurtar. Mi nombre es Javier Ruiz Gutiérrez, soy parte del Frente de Defensa Salemo Chaparrí y precisamente estamos ayudando a los comuneros de la comunidad Santa Catalina de Chongoyape para proteger la primera área de conservación privada de gestión campesina en el Perú, que es Chaparrí. Ser un defensor de la tierra no es un trabajo sencillo, requiere sacrificio y esfuerzo e incluso estar dispuesto a arriesgar la vida. Una organización criminal ahora identificada como el Gran Chaparral prácticamente nos rodeó, nos atacó. La suerte en ese momento que tuve yo personalmente es que estaba al lado de un miembro de la policía y que no permitió que nos agredan más, pero unos compañeros que estaban un poco más atrás, que eran los hermanos Plengue, prácticamente casi los matan. Si su vida estuvo en riesgo en más de una ocasión, ¿qué los impulsa a seguir adelante? Mi motivación creo que fundamentalmente nació por un tema de indignación, ¿no? Indignación, ¿por qué lo digo? Porque en la práctica comenzamos a ver que personas que no tenían que ver nada con la comunidad, de la noche a la mañana aparecieron como los comuneros, como los nuevos dueños de la comunidad y pretendieron en reiteradas ocasiones desaparecer esta reserva que es una de las más importantes en nuestra región, en Lambayeque, es la más grande, ¿no? Es más de la mitad del área reservada de nuestra región en Lambayeque. Y esta indignación, porque prácticamente se estaban vulnerando sus derechos a la propiedad, etcétera, nos fue llevando a comprender también la importancia de la protección de estas áreas. Es necesario un cambio en el país y Javier lo sabe más que nadie. Bueno, yo creo que lo fundamental es entender de que en el Perú no debe haber ciudadanos de segunda clase. No puede haber ciudadanos que tienen todos los derechos y otros ciudadanos que no tienen todos sus derechos, porque fundamentalmente los problemas relacionados con afectación a, digamos, estas áreas reservadas tienen que ver fundamentalmente porque hay detrás generalmente otras ideas para desarrollar el territorio que tienen que ver con inversiones, etcétera, pero que están pensados muy bien, muy importante, están pensados en el país también, están pensados en el desarrollo, que es importante, están pensados en la inversión que traiga oportunidades para todos. Perfecto, eso es necesario, es obligatorio, pero esto no se puede imponer de arriba hacia abajo, eso no es respetar. Se tiene que construir desde abajo hacia arriba. Comenzar a construir con las propias comunidades, con los propios pescadores, con los propios hermanos nativos, con los propios comunidades
altoandinas, con las comunidades de la costa, comenzar a construir con ellos mismos las ideas que se tiene para promover desarrollo. Personajes como Carlos Yuste Acuña y Javier Ruiz son un ejemplo de lucha e integridad y de lo que significa hacer patria. Todo parte por el respeto y por entender de que no se puede hacer negocio, no se puede hacer progreso en el país quitándoles derechos a unos o quitándoles inclusive cosas tan elementales como su territorio, su acceso al agua u otros recursos fundamentales que históricamente, que milenariamente las han gozado. Entonces, eso creo que haría que realmente en conjunto todos, empresarios, el Estado, las comunidades, contribuyamos a construir un país, como lo decía Arguedas, suena a cliché, pero que realmente debemos procesarlo. Necesitamos construir un país de todas las sangres, no un país desangrado, sino donde todos juntos realmente, con una idea común, concertada y acordada, y de manera respetuosa, avancemos. Esta ha sido la edición número 30 de Haciendo Patria, programa producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por seguirnos siempre. Ya saben que todos podemos hacer patria. Nos estamos viendo hasta el próximo episodio. Ahora veamos las principales noticias del ente registral a nivel nacional. Desde el RENIEC nos reporta Vanessa Castillo. Hola, esta es la central informativa del RENIEC. Bienvenidos a esta nueva edición. Aquí van los titulares. Conozca los trámites en línea de RENIEC para los peruanos en el extranjero. Cientos de pobladores asistieron a la campaña de acceso a la identidad en el distrito de Cañaris, en Ferreñafe. Entrevista a registradora cesante que trabajó 45 años en coordinación con RENIEC para visibilizar derechos de la mujer en su comunidad. El pasado lunes 18 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores organizó una ceremonia por el Día de los Peruanos que residen en el exterior, en la que participó la jefa de RENIEC, Carmen Velarde. La doctora Velarde hizo énfasis en los servicios que brindan las entidades públicas y la cercanía que hay que tener con los peruanos en el extranjero. Uno de los primeros puntos que logramos elaborar para servir a los peruanos es que el aplicativo de DNI biofacial, que nos permite renovar el DNI que ya se encuentra caduco y hacerlo con reconocimiento facial, pueda ser lanzado para su uso en el extranjero. Ahora los peruanos pueden renovar su DNI también, pagando a través de una tarjeta Visa y recibiendo el documento nacional de identidad en 18 consulados, mayormente ubicados en los Estados Unidos, en Argentina, en Chile también, en Japón, puede recogerlo en Tokio, por ejemplo, en Francia. La jefa de RENIEC habló también sobre cómo lograr que los registros civiles inscriban en línea en los consulados. Esto implica ya no manejar las actas de manera manual, donde el agente consular se encontraba, podía llenar cada una de las actas y luego las enviaba acá. Hemos tenido el caso, por ejemplo, que requerimos las actas de defunciones que se han inscrito, las requerimos rápido para el cierre del padrón. Así que justamente para evitar eso, otro de los proyectos que ya venimos trabajando también es colocar un sistema de registro civil en línea para que los datos, ni bien se registren ahí, estén llegando a la base de datos del RENIEC. RENIEC, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Cañaris, llevó a cabo esta campaña con la finalidad de documentar a los pobladores del distrito. La visita se realizó entre el pasado 13 y 14 de octubre y se pudo gestionar trámites de acceso a la identidad como inscripciones de DNI por primera vez, renovaciones, duplicados y rectificación de datos. Bien, el señor Demencio nos comenta, ¿no?, de que él se siente muy contento que la municipalidad haya venido en coordinación con los de la RENIEC para poder gestionar los trámites de las personas indocumentadas, ya que ha habido gran población que no ha tenido acceso a lo que es el derecho a la identidad. El servicio en esta primera jornada logró documentar a 250 niños y 350 adultos.
Se logró una vez más vencer las barreras geográficas y darle el derecho principal a cientos de pobladores del distrito de Cañaris. Natividad Cajo Calderón es el nombre de una ex registradora de la municipalidad de Incahuasi, quien en coordinación con RENIEC se convirtió en una aliada en la lucha contra la indocumentación. Gracias a su manejo del quechua, Natividad estableció un vínculo entre los pobladores de Incahuasi y el registro civil y de esta manera ayudó en el tema de documentación, en especial a las mujeres que en ese entonces no contaban con ciertos derechos. Yo me dediqué más a la mujer incahuasina. ¿Por qué? Porque anteriormente a la mujer incahuasina estaba muy abandonada, no le hacían caso. Entonces cuando uno decía, ¿cómo se llama? No sabía cómo identificar. Ese era lo bravo de unas señoras, ¿cómo se llama? No sabían por último ni sus nombres. Entonces eso más me emocionaba verlos. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo? Y como mujer y quechua hablante, porque yo toda la vida he hablado quechua. Gracias al compromiso de la señora Natividad Cajo y el de muchos servidores del Estado, se pudo asistir a una gran cantidad de ciudadanos, en este caso a la población femenina indocumentada. Yo comencé a hablar a los padres para que inscriban a sus hijos y me decían los padres, ¿sabes qué me decían? No, hijas mujeres no, ¿para qué? Hijas mujeres no necesitan documentos, son los varones que necesitan documentos. Eso me indignaba a mí porque como mujer yo no podía estar tranquila, claro, ¿no? Y entonces ya comencé a trabajar. Casos como los que hemos visto en esta edición de la Central Informativa del RENIEC hace que nos sintamos cada vez más comprometidos con la población en general y a nivel nacional. Gracias por conectarse en esta nueva edición de la Central Informativa del RENIEC. Si desea mayor información puede visitar nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. El Seguro Integral de Salud nos informa a continuación en su microinformativo nacional. Veamos. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. ¿Sabías que la conjuntivitis y la glaucoma son enfermedades oculares cuya atención y tratamiento han sido financiadas con mayor frecuencia por la IAFA-CIS durante la pandemia de la COVID-19? Ampliamos la información en la siguiente nota. La IAFA Seguro Integral de Salud ha financiado más de 270.000 atenciones de sus asegurados con afecciones oculares en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional durante la pandemia de la COVID-19. La detección y el tratamiento temprano de las enfermedades de la visión es vital para evitar problemas oculares más graves que pueden desencadenar en ceguera. Precisamente, el 42% de estas atenciones corresponde a los diferentes diagnósticos de conjuntivitis, una inflamación del ojo que puede ser contagiosa y ocasiona disminución de la visión. El 11% concierne a glaucoma. También hubieron casos de cataratas, retinopatía, astigmatismo, orzuelo, hipermetropía, presbicia, miopía, desprendimiento de la retina, entre otras. Fueron más de 260 los diagnósticos por los que atendieron a los asegurados CIS. El 36% de las atenciones fueron realizadas a los asegurados mayores de 60 años y el 31% a los adultos entre 30 y 59 años. El 11% de las atenciones fueron a menores de 5 años y el 8% a niños entre 5 y 11 años. Por ello, es importante acudir periódicamente a realizarse un examen ocular y no permanecer mucho tiempo frente a una pantalla, tener buena iluminación, parpadear frecuentemente, realizar descansos visuales cada 20 minutos y tener un estilo de vida saludable. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Se nos agotó el tiempo, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana aquí por el canal 516 de Movistar y las redes del Jurado Nacional de Elecciones.
Y también nos pueden ver por las retransmisiones que realizan nuestros 23 canales aliados. Nosotros los dejamos con imágenes de la procesión del Señor de los Milagros en Nueva York.